El siguiente podcast es un proyecto vinculado al programa PAPIME de la UNAM y producido por el Taller de Estudios sobre Medio Oriente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Frecuentemente, el Islam suele pensarse como una fe rígida e inflexible. Sin embargo, el sufismo, una tradición espiritual que busca entablar una conexión interna y directa con lo divino, se coloca como un testimonio de la amplitud interpretativa y la pluralidad identitaria por el cual el Islam se constituye. De este modo, el sufismo rompe paradigmas y órdenes políticos tradicionales, expresado en su relación con el Islam ortodoxo, que ve en este una corriente alejada de la religión por su énfasis en la espiritualidad y el esoterismo. Este, por décadas, ha desempeñado un papel crucial en la vida religiosa y cultural de las comunidades musulmanas, aportando una rica herencia de poesía, música, danza y prácticas que impregnan y superan las fronteras culturales y geográficas. Nosotras somos Jimena Rodríguez y Mónica Espinosa, egresadas de la carrera de Relaciones Internacionales y presentadoras de su podcast Las Relaciones Internacionales en Medio Oriente. Les damos la bienvenida a nuestro 7º episodio, el misticismo islámico, el sufismo. Comencemos. ¿Cuáles fueron los orígenes del sufismo? ¿Cómo fue su expansión? ¿Cómo se relaciona con la ortodoxia musulmana? ¿Y cómo es observado hoy en día por la comunidad musulmana? Para responder esto, en nuestro 7º episodio nos acompaña la doctora Georgina Mejía Amador, experta en literatura medieval, la poesía mística y la relación entre poesía y danza. Bienvenida, doctora. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muchas gracias, estoy muy bien. Pues ya lista para responder a las inquietudes que ustedes tengan acerca de este tema tan fascinante. Nos parece excelente. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, yo quisiera comenzar entonces preguntándole, ¿cuáles fueron los orígenes del sufismo y qué factores culturales, religiosos, filosóficos y sociales lo atraviesan? ¿Y cómo es que este se expande en diferentes regiones del mundo? Claro que sí, Mónica, Jimena. Les platico que el sufismo, pues es esta dimensión mística del Islam. Por místico entendemos un Islam interior, un Islam de la experiencia de lo divino. Y pues bueno, recordemos que el Islam surge en el siglo VII, en el área de lo que hoy en día es Arabia Saudí. Y el sufismo se empieza a desarrollar a partir de que el profeta Mahoma pues muere, y en sus seguidores está la tarea pues de continuar su legado en la expansión de la palabra de Dios que está en el Corán. Entonces pues va a iniciar una etapa de expansión, de conquista de otros territorios, sobre todo hacia Occidente. Vamos a ver que el Islam avanza hacia Medio Oriente, hacia el norte de África, hacia Irán, hacia Irak, y en esta expansión pues el Islam va a encontrar varias interpretaciones. Por ejemplo, el ascetismo, muy semejante al que ya se practicaba en el territorio cristiano. Estos eremitas que se iban al desierto, por ejemplo, para tener una experiencia más auténtica de lo divino, según ellos. Pero pues van encontrando estos ascetas islámicos que a lo mejor el ascetismo tan radical pues no era la respuesta a donde estaba Dios, y entonces el sufismo se empieza a perfilar como una solución más humana. ¿Sí? Más humana, más amable hacia otros seres humanos, y aquí tenemos justamente los factores filosóficos y culturales. Vamos a recordar que también es una época, sobre todo el siglo VIII y el siglo IX, pues en el que tenemos la ruta de la seda, tenemos también las cruzadas, y que estas rutas comerciales permiten no nada más el intercambio de bienes, sino también de ideas, de filosofías, de pensamiento. Tenemos, por ejemplo, una gran influencia cristiana sobre el sufismo, una gran influencia neoplatónica, y sobre todo esto lo vemos en el pensamiento de que el alma desea retornar a lo divino. Esto es sumamente neoplatónico y lo tenemos también en el cristianismo, ¿no? La idea de que vamos a volver con nuestro creador después de haber estado en este mundo, pues en el sufismo también se empieza a abrazar esta manera de pensar. Y vamos a tener una figura sumamente importante justamente en el siglo VIII, en la ciudad de Basora, el actual Irak, que va a ser Rabia de Basora. Y ella
va a empezar pues a influir sobre otros practicantes del Islam hacia esta faceta más mística, más humana, menos materialista o menos rigurosa, que va a ser justamente el sufismo. ¿Y qué es lo que hace Rabia? Pues es predicar por un lado que se puede acceder a Dios sin intermediarios, que de hecho es lo que plantean todos los movimientos místicos y por eso son tan castigados por la versión ortodoxa de cada religión, la cristiana, la hinduista, la musulmana, claro está, porque pues ya no necesitan de sacerdotes, ya no están enriqueciendo a una clase o a una casta que se está beneficiando de dirigir estas prácticas religiosas, sino que la mística permite el contacto y el conocimiento directo de Dios. Entonces Rabia va a ser de las primeras que plantean este acercamiento sin intermediarios y sobre todo que ella va a decir una frase que a mí me parece preciosa, que es que dice la leyenda que ella andaba por las calles de Basora con una cubeta y una antorcha y todos le preguntaban, Rabia, ¿para qué es la cubeta con agua y para qué es la antorcha? Y ella decía, voy a prender fuego al paraíso y voy a apagar las llamas del infierno para que todos amen a Dios solamente para admirar su absoluta belleza. Es decir, para que ya no nos estemos preocupando por si me porto bien, me porto mal, cómo me va a ir en la otra vida, sino que el místico piensa que el bien, la bondad y sobre todo el conocimiento de lo divino están en el aquí y en el ahora. Ahora bien, ¿por qué hablamos de sufismos y no de un solo sufismo? Y por lo tanto, ¿cómo se relaciona esta dimensión espiritual y mística con la ortodoxia musulmana? Es una pregunta muy interesante. ¿Por qué sufismos? Bueno, porque como ya les comentaba, al momento de expandirse el Islam, pues va encontrando diferentes lenguas, diferentes maneras de pensar, diferentes sociedades, diferentes políticas, y vamos a tener que cada una de estas culturas a las que llega el Islam, y por ende también las ideas del sufismo, pues va a tener su propia interpretación de lo que es esta experiencia mística. Eso lo quiero recalcar siempre, que el sufismo, como toda experiencia mística, se refiere a la acción. No está en los libros. La mística no la voy a aprender o no la voy a ejercer leyendo libros. Y eso incluye los libros sagrados. Y para allá vamos con la diferencia entre el sufismo y el Islam jurídico, ¿no? O más ortodoxo. Pero bueno, me regreso tantito a por qué hay sufismos. Vamos a tener, por ejemplo, que va a haber sufís, líderes, que a lo mejor se van a acercar más en su momento a los líderes políticos. Por ejemplo, ya en el siglo XIX vamos a tener que los sufís en algunas regiones pues van a alzarse contra el poder colonialista. O en otros momentos se van a volver aliados de los gobernantes, de los sultanes, esto pues para obtener poder político, que sucedió por ejemplo con los Mevlevíes en Turquía. Ellos influyeron muchísimo sobre ciertas decisiones políticas y una vez que se instaura la república, pues ese poder político se les quita porque ya estaban teniendo demasiado. Entonces, bueno, tampoco pensemos en que estos ascetas o estos místicos pues estaban completamente ajenos a lo que pasaba a su alrededor, no sucede así. Pero también en otras poblaciones, pues el sufismo se vuelve un movimiento mucho más popular. Ustedes recordarán que para el Islam la lengua sagrada es el árabe, pero muchas de las poblaciones a las que se expande el Islam no hablan el árabe. No conocen el árabe, entonces el Corán pues les resulta un texto bastante difícil para aproximarse. Pero entonces el sufismo empieza, por ejemplo, con poemas o con canciones que hablan de Dios, que hablan de este amor divino, pero en las lenguas populares, no en la lengua que conocen unos cuantos, como es el árabe, sino en las lenguas de las que habla la gente común y corriente. Entonces vamos a tener que, por ejemplo, en el norte de la India surgen los chishtíes. Podemos decir que son órdenes del sufismo, así como las órdenes del cristianismo, ¿no? Franciscanos, agustinos, etcétera, pero no es exactamente así porque no están agrupados en torno a un monasterio, por ejemplo,
no siguen una regla estricta, ¿no? Entonces no podemos hablar de órdenes religiosas como tales, pero llamémosles pues movimientos sufís. Entonces, por ejemplo, estos chistíes del norte de la India, pues ellos practican su sufismo, practican su islam por medio de la música y la poesía. Pero, por ejemplo, más hacia Irán están los zorobardíes, que pues no admiten ni la música ni la poesía y que son más bien políticos. Está también el movimiento Shadilía, la Qadiría. La Shadilía, por ejemplo, es de Egipto y pues ahí también se ajustaron un poco pues a estas creencias religiosas más populares. Y otra de las, o de los sufismos pues más conocidos, pues es el Mevleví, que como les decía, se relaciona más con el Imperio Otomano y hoy en día pues todavía existe. Y como saben, pues también se aboca a la música y a la poesía para su experiencia de lo divino. Y ahora bien, pues cómo se relaciona esta mística sufí con el Islam jurídico, el Islam más ortodoxo. No los pensemos en términos de oposición en cuanto a creencia o en cuanto a seguimiento de la religión, sino que hay que pensar su diferencia en cuanto a los métodos de aproximación a lo divino. Recordemos que el sufismo, y esto es bien importante para cuando hablemos sobre el sufismo en Occidente, ¿qué ha pasado con el sufismo en Occidente? Recordemos que para los sufís es sumamente importante el Corán. Yo decía hace rato, bueno, no toda la población musulmana pues está familiarizada con el árabe, ni siquiera es su lengua materna, pero tenemos que, por ejemplo, ellos pues sí leen el Corán, siguen las enseñanzas de Mahoma, pero en su idea del método está la diferencia. El sufismo aboga por la mística de la experiencia más que por el intelecto o los libros sagrados. Finalmente, doctora, ¿cómo es observado el sufismo en la comunidad musulmana hoy en día? ¿Cuáles son las concepciones y los estigmas asociados a esta corriente mística? ¿Y cómo ha sido su evolución en Occidente y en México? Claro que sí. Bueno, mencionaba yo hace rato que los sufís sí se basan en el Corán, pero su conocimiento de lo divino no es por medio del intelecto. En cambio, el Islam más jurídico, más ortodoxo, sí insiste en tomar al pie de la letra el Corán, no permite la libre interpretación y sobre todo que hoy en día pues han surgido muchos grupos que intentan regresar a una supuesta pureza del Islam, a como era en tiempos del profeta Mahoma. Por ejemplo, uno de estos grupos son los salafís. También está pues este movimiento del wahabismo en Arabia Saudí, pues que busca limpiar, entre comillas, al Islam de toda influencia extranjera e insistir con que el árabe pues es la única lengua válida para esta experiencia de lo divino. También, por ejemplo, hablando de la comunidad musulmana hoy en día, pues hay que pensar en estos movimientos fundamentalistas, ¿no? Como los talibanes, el Estado Islámico, que pues buscan imponer este Islam supuestamente verdadero y creen tener la verdad absoluta sobre la creencia y la práctica, pero en realidad pues son bastante ignorantes sobre su propia religión. Al mismo tiempo, ya no hay, aquí ya no hablando de estos grupos fundamentalistas, sino de la sociedad en países islámicos, pues ya no hay una disciplina espiritual dada la influencia brutal del capitalismo y la globalización, ¿no? Se busca, por ejemplo, pues el placer en el consumismo, en cosas más superficiales, y pues ya no hay esta necesidad o esta búsqueda espiritual. Hablando en general, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, hay santuarios de sufís que son considerados amigos de Dios. Tampoco sería muy válida la palabra santos, así como en el cristianismo. Son más bien amigos de Dios. Y pues las comunidades se reúnen en torno a estas tumbas, a estos mausoleos, y ahí festejan pues la vida y los dichos de este maestro sufí, ¿no? Y eso el Islam ortodoxo lo ve muy mal, ¿no? Para estas prácticas tan dogmáticas, pues eso es pecado, ¿no? Una práctica pagana prácticamente. Entonces, ha ocurrido un fenómeno bastante interesante que es que el mismo Islam
o los mismos países islámicos están amenazando el desarrollo del sufismo y por lo tanto, donde está cobrando mayor fuerza y donde se está transformando de manera bien interesante el sufismo es en Occidente. Hablando del caso de México concretamente, pues realmente no hay ni una censura ni una persecución, ¿no? Hay órdenes en México, está la orden Yerrají, que llegó en 1987 y pues no han tenido ningún problema de adaptación, por ejemplo. Pero hablando del mundo occidental en sentido amplio, al mismo tiempo que hay una pérdida de fe en el cristianismo, también Occidente se ha volcado a estas religiones, a estas filosofías orientales, ¿no? Budismo, hinduismo, sufismo, y entonces empiezan también a transformarlo. Hay persecución política de sufís en Turquía, en Irán, por ejemplo, y entonces un lugar seguro para estos sufís o para el sufismo en general, pues es Occidente. Y otro fenómeno interesante que se ha visto, pues es la participación femenina. Por ejemplo, estas órdenes, ¿no? Entre comillas, llamémosles así, que practican la danza giróvaga, que a lo mejor algunos de ustedes ubican por los derviches de Turquía, pues no admiten mujeres, no en público. Lo pueden hacer en privado, no en público. Pero en Occidente se ven, por ejemplo, estas danzas giróvagas o semá, mixtas, mujeres y hombres girando, ¿no? Al son de la música, y pues eso es impensable en el contexto islámico, ¿no? No puede estar una mujer en un escenario bailando, ¿no? Pero en Occidente sí, entonces eso está bastante interesante. Y entonces así como les contaba yo que en Irán, en Turquía, en el norte de África, con esta expansión del Islam por allá en el siglo VII de nuestra era, cada cultura adoptaba el sufismo y lo transformaba, pues ahora es el turno de Occidente también de adoptarlo y de transformarlo. Creo que ahí es donde está el germen para una nueva comprensión del sufismo, dado que pues ya en su país de origen pues está sufriendo esta persecución y pues este abandono. Y bueno, también mencionar ya por último para cerrar que desde sus inicios cada practicante de la mística islámica ha criticado los métodos de los de enfrente, ¿no? Siempre, desde que surge el Islam, siempre se han confrontado las diferentes posturas sobre quién es más auténtico en la práctica del Islam y sobre todo el más austero. ¿Quién es el que realmente vive acorde con los preceptos de Mahoma, ¿no? El profeta? Entonces siempre se han estado peleando acerca de cómo ha sido la práctica de cada quien, ¿no? ¿Quién es el que lo sigue más fielmente? Y pues el debate persiste hasta el día de hoy. Doctora, muchas gracias por enriquecernos con esta conversación y ampliar nuestro panorama sobre esta cautivadora dimensión espiritual del Islam, la cual, aunque a veces polémica entre la comunidad, su entendimiento es de gran importancia para comprender los tejidos que construyen a la religión. Gracias a ustedes. También muchas gracias al público que nos escucha, no sin antes invitarles a seguir las redes del Taller de Estudios sobre Medio Oriente y por supuesto a continuar escuchando las discusiones en nuestros próximos episodios, donde continuaremos construyendo este increíble rompecabezas. Así es, en nuestro 8º episodio hablaremos sobre el fiqh y las fuentes del derecho. No se lo pierdan. Les enviamos un fuerte abrazo y nos vemos a la próxima.